Una vez que conozcamos todo lo que sería Photoshop, vamos a poder utilizar lo que son las preferencias, vamos a saber prácticamente qué es lo que queremos del programa. Sin saber es un poco difícil, pero vamos a ver que en este lugar, en edición, tenemos en la parte inferior, si venimos a buscar, acá tenemos preferencias o podemos hacer también control K, como indica acá. Entonces, teniendo acá el panel de preferencias, podemos observar todo lo que podríamos modificar. Tenemos para modificar las características generales del programa, el interfaz y la apariencia, el espacio de trabajo de cómo va a estar distribuido, las herramientas y cómo se va a comportar, el registro de la historia, cuántos elementos se van a registrar, administración de archivos, tenemos para exportar, de qué manera, en qué formato, el rendimiento prácticamente que es muy importante, el disco de memoria virtual, los cursores, cómo queremos utilizarlo, la transparencia y de qué manera se va a ver. Tenemos unidades y reglas y una gran cantidad de elementos complementarios. Lo que nos va a interesar principalmente es lo siguiente. Todos estos vamos a explorarlo o lo pueden explorar una vez que ya conozcan el programa y van a saber que tiene mucha lógica. En primer momento, en general, podemos utilizarlo y ver la gran cantidad de opciones. El selector de color siempre va a ser Adobe, que es ideal. Luego podemos acá, por ejemplo, mostrar espacio de trabajo de archivos recientes al abrir recientemente el documento. Si digo aceptar, cada que abramos el programa me va a mostrar esa bienvenida y elementos que podemos utilizar y que ya hemos visto al crear nuevo documento. Luego una interfaz heredada del documento nuevo, esto significa utilizar la anterior interfaz, no la actual. En cuanto a documento nuevo, podríamos hacer clic y ahora si digo en este caso OK, cada que venga acá nuevo, observamos que la interfaz es diferente en este lugar de la modificación del contenido, pero si nos damos cuenta, tiene las mismas opciones y funcionalidades. Entonces prácticamente no hay mucha diferencia. Acá tenemos el ancho, alto, resolución, modo de color, contenido de fondo y todo ello. Las mismas características tenemos nosotros cuando ponemos acá, por ejemplo, voy a apretar OK y ahora cuando aprieto Control N o nuevo, observamos que las mismas características tenemos en la parte derecha. Prácticamente es lo mismo. Por facilidad del caso, lo que yo voy a hacer es dejarlo acá. Lo voy a dejar esto de la interfaz heredado. El mismo acá, cada que inicie nuevamente, se va a mostrar siempre archivos recientes. Luego tenemos acá también para notificar al terminar el trabajo, para exportar al portapapeles si es necesario y redimensionar imágenes al colocar. Luego podemos acá crear objetos inteligentes al colocar los elementos. Voy a desactivarlo. Cada que agregue un nuevo elemento no se va a convertir en un objeto inteligente hasta que yo lo diga. Y omitir transformación al colocar. Entonces lo vamos a dejar todo como está o puedo restablecer acá, restaurar todas las preferencias o restaurar todos los elementos como al principio. Lo voy a dejar así. Y el siguiente elemento que me interesa es interfaz. De la interfaz lo único que me va a interesar es cambiar el color de la apariencia. De esa manera, de noche es ideal utilizarlo de esta forma para que la luz no nos dé directamente a los ojos y nos dañe. Entonces podríamos utilizar cualquiera de estos. Para el caso vamos a utilizar una interfaz claro para que se vea y se note mejor las herramientas y todo ello. Y color resaltado, este azul, cada que esté acá en una de las capas con color azul me va a resaltar. Luego todo lo demás lo voy a dejar por defecto. Luego tenemos otra alternativa que sería acá espacio de trabajo. Por ejemplo, vamos a ir a buscar, tenemos rendimiento que es sumamente importante. Si nosotros tenemos mucha memoria RAM, podemos decir acá exactamente cuánto va a utilizar. Yo tengo algo así de 25 gigabytes, entonces puedo disponer una cierta cantidad. Acá tenemos para que se utilice el mismo. Al igual que en lugar de utilizar lo que sería propiamente la parte de procesado a través del procesador mismo, en mi caso tengo un Intel un i7, entonces en lugar de utilizar el mismo, voy a utilizar, viene con una tarjeta gráfica ya también integrada, independiente,
Entonces, si nosotros tenemos una tarjeta gráfica, una tarjeta de video aparte, sería ideal utilizarlo para que el proceso de renderizado, todo el proceso que hace Photoshop, lo trabaje desde ahí. Entonces el trabajo va a ser mucho más rápido y no va a sobreexigir a lo que es el procesador. Acá podemos ver los ajustes avanzados y todo ello. Luego en la parte de acá, el historial es sumamente importante, el tamaño también de la caché, los niveles de historial. Entonces, cada que hacemos una acción, se graba un punto de historial, ya sea en historia acá, como hemos visto en el panel de historia. Y entonces, como yo tengo alta memoria RAM y tengo un buen procesador y tengo una buena tarjeta de video, entonces no hay problema, yo puedo ponerlo esto hasta unos 1000 procesos anteriores que me vaya guardando. Voy a dejarlo 100 aproximadamente ahí. Y niveles de caché, también tenemos muchos más, lo voy a dejar hasta ahí. Entonces con estas modificaciones vamos a trabajar muy bien. Si nosotros no tenemos muchos recursos en nuestra computadora, es preferible rebajar cada uno de estos valores. Al igual que el disco virtual, acá de memoria virtual, vamos a ver. Esto funciona de la siguiente manera. Acá tenemos disco de memoria virtual. Significa que todos los procesos, especialmente el cachado, cuando vamos a guardar, exportar o vamos a hacer cualquier proceso, en una determinada unidad de disco duro, se graba momentáneamente el proceso e incluso cuando está terminando el proceso se va a guardar dentro de dicha unidad para que haga los procesos finales. Si nosotros tenemos un disco SSD, en un nuevo disco, los nuevos discos rígidos, entonces podríamos utilizar los mismos porque el proceso es 10 veces más que los discos duros tradicionales que giran. Entonces, en lugar de esos, en lugar de un DDR, podremos utilizar un SSD y vamos a tener un proceso y un arranque mucho más rápido. Si es un nuevo disco duro externo, SSD, acá me va a aparecer y entonces yo puedo elegir cualquiera de ellos y en cuáles se va a procesar la información y todo ello. Entonces, en este caso está en la unidad C, este arranque va a trabajar a través de este disco duro. Apenas tengo acá 3 discos duros nada más, uno repartido en el C y el D, otro independiente E y otro G, pero no tengo ahora ninguno SSD. Recordamos que si queremos trabajar de manera rápida con cualquier proceso, con cualquier programa de Adobe, es ideal tener un disco de esa magnitud. No importa la cantidad, puede ser de 1 tera, medio tera, un cuarto de tera, no hay problema, pero la cuestión es de que sea de esa tecnología. Entonces, acá vamos a elegir, si insertamos una nueva, se podría venir después la letra F y dentro de la misma apuntamos, hacemos clic y decimos OK, entonces ahí se va a guardar. Luego tenemos acá reglas y unidades. Esto de reglas y unidades también es importante. Por ejemplo, la regla de la parte superior donde vemos, lo estamos diciendo que queremos en píxeles. Si nuestro trabajo va a consistir en hacer impresiones, más que todo impresiones, papelería, todas esas cosas, podemos cambiar y acostumbrarnos a trabajar con píxeles porque vamos a pasarlo luego a procesos físicos y entonces acá lo dejamos así. Y tampoco se trabaja generalmente con píxeles en cuanto a texto y podemos elegir puntos. Pero como vamos a trabajar principalmente para cosas virtuales, lo voy a dejar píxeles y lo voy a dejar también píxeles acá. El tamaño de la columna, la anchura de la columna acá. Cuando creamos columnas podemos establecerlo acá, aproximadamente unos 5 y 20, no hay problema. Luego en la parte derecha, el preestablecido para impresión hemos dicho 300 en la teoría y para pantalla 72. Entonces acá también podríamos nosotros configurar. Por script es el mejor, acá lo vamos a dejar por lo tanto de esa manera. Luego los demás podríamos configurar las cuadrículas, cuando pongamos nosotros unas guías, todo ello, qué color se va a ver. Hasta aquí sería lo más importante de preferencias, cuando ya conozcamos un poco más de frente a cómo exportar, cómo hacer las cosas, las herramientas, cómo utilizarlo. Entonces a partir de ahí nosotros ya vamos a venir y cómodamente vamos a configurarlo.